quiero ver si cumple el objetivo de lo que es la práctica. Antes de empezar con la clase que corresponde el día de hoy, porque tenemos que avanzar, entonces la práctica se queda abierta, les digo, para que ustedes la suban, ¿ok? Como les digo, pues no es la intención encargarles tarea, pero sí es intención de que terminen las actividades. No va a valer menos, súbanla, está ahorita limitada para que sea a las 12:30, pero igual se va a quedar abierta. A mí me va a marcar únicamente que la subieron después, en la intención de que se entienda la actividad, que es lo que hicimos. Bueno, entonces, ya que más o menos ustedes vieron características generales del diodo, que todo lo que estábamos diciendo tiene un comportamiento muy parecido a lo que dice la ecuación de descripción del comportamiento de la corriente del diodo, ahora sí empezamos a verlo en aplicaciones, ¿les parece? Vamos a verlo de una manera aplicada y vamos a hacerlo de la misma manera que como se vio, por ejemplo, en clases anteriores, que primero lo vemos cómo se comporta en corriente directa y luego lo vemos cómo se comporta en corriente alterna. Y ahí es donde termina la unidad. Creo yo que el día viernes estaremos terminando esta unidad. Si no es que el lunes, para luego tenemos que pensar, como es un curso intensivo, en aplicar examen de lo que es los diodos semiconductores, ¿ok? Y casi todo el meollo de lo que se vaya a evaluar está en esta sección, lo que es ya en aplicaciones en específico. Ustedes tienen un proyecto opcional, ¿ok? Donde es todo un proceso de entendimiento de cómo se maneja el diodo semiconductor, que es una fuente de voltaje, y conjuntando varias etapas tengo una aplicación que todos los aparatos eléctricos, electrónicos, biomédicos deben de tener. Voy a iniciar entonces, déjenme ponerme aquí en grande para ver cómo se ve aquí atrás. Básicamente ustedes van a estar viendo ahí, a estas se le llaman las aproximaciones reales de un diodo semiconductor. Idealmente nosotros pensamos al diodo semiconductor como esta que está aquí. Vamos a tratar de entenderlo. Un diodo semiconductor ideal básicamente consta, si lo veo gráficamente, como un interruptor, pero es un interruptor que utiliza al voltaje como medio para poder interrumpir y para poder trabajar. O sea, mientras haya voltajes negativos, el diodo permanece cerrado o como un aislante. Déjenme lo pongo aquí. Para voltajes negativos, el diodo es un circuito abierto, o sea, no hay conducción dentro de él. Pero para voltajes positivos, vamos a ponerle aquí. Para voltajes positivos, el diodo se comporta como un cortocircuito, que es básicamente lo que tratamos de ilustrarte en esta gráfica. ¿Ok? Voltajes negativos, aislante; voltajes positivos, al más mínimo voltaje, empieza a conducir en corriente. ¿Qué es lo ideal? O sea, un interruptor, un diodo que se comporte como un interruptor ideal. Más sin embargo, eso no existe, pues. No existe jamás en la vida. Por eso tenemos otras aproximaciones que se asemejan al comportamiento del diodo. Una de ellas, evidentemente, es el modelo simplificado. ¿De qué se trata el modelo simplificado? Básicamente, al diodo lo vamos a representar en serie, perdón, lo que aclarame la garganta, en serie con respecto al circuito, y va a ser una fuente de voltaje que representa el voltaje de umbral. Ayer hablábamos de eso. ¿Se acuerdan qué es el voltaje de umbral? Alguien que me quiera decir, si no yo les pregunto. ¿Qué es el voltaje de umbral? Es un concepto evaluable, ¿eh? Pónganse abusados. Igual de todas maneras vamos a tener actividades como dejar igual un glosario de ciertas terminologías. No tan extenso como el del material semiconductor, pero sí términos muy importantes que queden claros.
El voltaje de umbral, acuérdense que es aquel que necesita el diodo para romper y entrar en conducción. Algo así como esto, mira. ¿Ok? Y acuérdate que dependiendo del material semiconductor es el voltaje de umbral. Dijimos ayer, si tenemos tres tipos de diodos que normalmente utilizamos, entonces planteamos tres voltajes de umbrales diferentes. ¿Se acuerdan del silicio cuánto era? 0.7 volts. Exacto, muy bien. Necesito romper la barrera de 0.7 volts para que el diodo semiconductor entre en conducción si es de silicio. Para germanio, ¿cuánto es? 0.3. Es correcto, 0.3. ¿Y para el arsenuro de galio? 1.21. 1.21. 1.21. 1.2 lo vamos a cerrar, ¿ok? 1.2 volts. Para jugar solamente con un decimal. 1.2 volts. Al fin de cuentas estamos aproximando porque no le vamos a atinar al 100% de un comportamiento del diodo. No significa que sea incierto, sino que estamos trabajando bajo aproximaciones. ¿Por qué? Pues porque depende de muchos factores, es la realidad, pero las aproximaciones nos ayudan a entender el funcionamiento del diodo. Por eso esta aproximación, el modelo simplificado, vamos a usar ese voltaje de umbral para entonces describir en qué momento entra en conducción el diodo. O sea, esta fuente de voltaje que tenemos ahí representa a los voltajes de umbral dependiendo del diodo de qué es. Y esta gráfica dice, mientras esté antes del voltaje de umbral, el diodo se comporta como un circuito abierto, o sea, no conduce. Pero en cuanto se toque el voltaje de umbral, entra en conducción. El voltaje de umbral o un poquito después del voltaje de umbral, el diodo entra en conducción. Y este es el modelo, sinceramente, que de los tres que estoy planteando ahí es el que más vamos a utilizar, ¿ok? ¿Es lo más exacto? No, pero es lo más fácil para poder describir ciertos circuitos de comportamiento en CD y en CA. Está el otro modelo, lo llaman el real o lo llaman también lineal por segmentos. Normalmente ustedes tienen una resistencia estática, pero realmente hay otra mejor que se llama resistencia promedio. Aquí les explico rapidito a ver si puedo aquí. Si en corriente directa a polarización directa el diodo se comporta de esta manera, pues tenemos básicamente diferentes tipos de resistencias dependiendo de dónde consideres el voltaje. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si yo tengo un voltaje 1 en este punto, voy a tener una corriente 1, ¿ok? Y por lo tanto voy a tener una resistencia número 1. En un voltaje 2 voy a tener, vamos a suponer que este se comporta un poquito más así. Vamos a tener una corriente de diodo 2 y por lo tanto una resistencia número 2. O sea, tú vas sacando, como lo hiciste en el ejercicio anterior, esta práctica, vas sacando entonces, desde, ¿cómo se le dice? Vas sacando puntos de operación y empiezas entonces a plantear diversas resistencias y prácticamente estás generando un triángulo rectángulo, ¿ok? Donde lo que es la hipotenusa representa la resistencia promedio. No sé si me explique, a lo mejor es que ustedes hicieron para, creo que son 10 10 voltajes, pero realmente se tiene que tomar para muchos voltajes para poder hacer una descripción más exacta. Entonces es mejor tomar un promedio basándome en diversos puntos de aplicación de este tipo. Luis Quiroz. Ahí está. Y entonces, básicamente esto pues me genera de cierta manera
pues un aproximado en un punto resistivo que también puede tomar el diodo. A ver, otra vez. Una resistencia promedio es como ustedes sacaron muchas resistencias estáticas. Mejor lo trato de hacer como una ecuación, ¿ok? Lo trato de modelar como una ecuación. Entonces, básicamente, esto me provoca una resistencia promedio, que junto con la fuente de voltaje, si te fijas, primero tiene que romper la fuente de voltaje. Y una resistencia en la ley de Ohm, ¿cómo se comporta? Pues es, si tú lo pones en ecuación, R es igual a B por I, o sea, prácticamente es una línea recta. ¿Sí? Donde básicamente si tú aplicas desde... bueno, no está bien modelado ahí. Déjenme nomás me lo borro. Espérenme tantito. Dicho de otra manera, para no confundirlos más con este tipo de detalles, la resistencia normalmente, el voltaje de la resistencia es, o sea, la ley de Ohm me dice que es directamente proporcional. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, vamos a ponerlo como la ley de Ohm mejor. A más voltaje que yo tenga, evidentemente voy a tener más corriente. Y esto va a ser también, en sí, fíjate cómo se comporta como una línea recta. La resistencia, si yo lo aumento, en esta ecuación de la ley de Ohm, evidentemente va a ser mucho mayor el voltaje, ¿ok? O al revés, si aumento la corriente, bueno, si aumento también, que es inversamente proporcional, si aumento el voltaje, la corriente también aumenta, ¿sí? Pero la resistencia básicamente es un limitante de la corriente que va a estar fluyendo en un dispositivo, en este caso la resistencia, y la resistencia en el voltaje básicamente la va a multiplicar y va a incrementar de cierta manera. Si yo tengo corriente, pero tengo mucha resistencia, el voltaje entonces va a un aumento. Permítame ver tantito. Bueno, regreso entonces. Dicho en pocas palabras, la resistencia, su comportamiento provoca un aumento gradual, ¿ok? A partir de esta aplicación del modelo. Primero, cuando le aplicamos un voltaje al diodo, tiene que romper el voltaje de umbral para entrar en conducción. Pero no va a ser tan agresivo como este que tenemos acá arriba, sino que al momento de poner una resistencia promedio, un valor, el aumento de lo que es la corriente debido a la aplicación del voltaje en el diodo va a ser de manera de una manera proporcional, ¿ok? O sea, en la realidad es que va a ir aumentando así como si fuera una línea recta. Y este modelo es el que más se le parece a la construcción de la ecuación de la corriente del diodo, que en la realidad pues no existe, no hay una corriente tan estrambótica así como de un 10 megas, un giga, no, o sea, este modelo es el que más se le parece, ¿sí? Pero básicamente el que más se utiliza para poder realizar aproximaciones en el circuito, en un circuito dado en CD, es esta que estamos aquí encerrando. ¿Ok? Igual de todas maneras tenía que mencionar las otras dos aproximaciones, pero nos vamos a quedar con esta de acá. A ver, ¿tienen alguna duda de lo que estamos poniendo aquí? Digan sí o no, por favor, en el chat o abran el micrófono. ¿No tienen dudas? No. Entonces, ok, muy bien.
Quiero saber que andan pendientes ahí. Vamos a utilizar esta aproximación. Voy a borrar lo demás y me enfoco. Voy a pasarme para este lado. En describir entonces los modelos de corriente directa bajo este modelo que estoy mostrándoles. ¿Ok? Ese es el que vamos a utilizar. Bien. Voy a subir entonces igual extractos del material del Boylestad que les van a servir como material de estudio para lo que es básicamente la resolución de los siguientes circuitos que vamos a ver. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a empezar. Voy a borrarlo, ¿eh? Déjenme desactivo cámara un ratito para apuntar unas anotaciones ahí. Bien, vamos a iniciar entonces desde lo más sencillo hasta hacer cierta, no lo vamos a hacer muy complicado, pero sí vamos a hacer los que piensen un poco acerca de lo que es los diodos semiconductores. Primero, vamos entonces a poner una aplicación muy sencilla, que es la que ustedes básicamente hicieron en práctica. Y les va a dar una explicación un poquito más a detalle de qué es lo que estaba sucediendo en el circuito que ustedes tienen que subir como práctica en polarización del diodo. Ahora ya lo vamos a modelar como aplicación, no como un comportamiento del diodo. Tenemos una fuente de voltaje, la vamos a llamar E cualquier voltaje. Tenemos un diodo de silicio conectado en serie con esa fuente de voltaje y tenemos una resistencia conectada en serie con respecto al diodo. Todos los elementos están en serie, ¿ok? Y me dice que calcule o que haga una estimación de lo que es lo que va a suceder, el voltaje que voy a tener yo en la resistencia, cómo se debería de considerar o a tratar de hacer una estimación. Entonces aquí básicamente es muy sencillo tratar de entender cómo va a funcionar el circuito. Primero, la fuente de voltaje lo tenemos que buscar que envíe o no que envíe, tratar de estandarizar el sentido de la corriente que la fuente de voltaje va a manejar. O sea, la corriente va a fluir a partir de un polo positivo hasta un polo negativo, hasta va a regresar por todo el circuito hacia el polo negativo. Este común que tenemos aquí es solamente para darle una referencia de medición, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí vamos a poner la corriente, todos los elementos están en serie
y van a recibir esa corriente que le vamos a llamar ID, ¿ok? Puede tener cualquier nombre, pero lo vamos a llamarla ID. Entonces, la corriente va a polarizar a los demás elementos. El diodo recibe una polarización de esta manera y la resistencia la recibe de esta manera. ¿Por qué? Porque la convención dice que fluye de más a menos, de más a menos. Aquí es donde regreso a la pregunta de lo que los primeros días, cuando hablábamos de elementos que son pasivos y activos, se pregunta otra vez, entonces el diodo, ¿qué es? ¿Un elemento pasivo o es un elemento activo? Es de los dos, porque en el momento que entra en conducción, se convierte en más, no existe el elemento activo, no me genera potencia, sino que deja pasar libre la corriente. Pero mientras está básicamente en ¿cómo se le dice? Comportándose como aislante, pues el diodo básicamente se comporta como un elemento pasivo, es una resistencia vil. Entonces, básicamente, este circuito que tenemos aquí, lo podemos modelar también con la aproximación que dijimos ahorita que íbamos a utilizar, o sea, no sé por qué no pinta, a ver, permítame. Va a ser la fuente de voltaje E. En serie va a estar una fuente de voltaje que es el voltaje de umbral. Y luego la resistencia, ¿ok? Donde aquí básicamente lo que yo necesito es el voltaje que voy a tener en la resistencia. Y sucede exactamente lo mismo aquí, o sea, tenemos una corriente de diodo que calcular y un voltaje en la resistencia que medir, ¿ok? Entonces, básicamente, al hacer el análisis por LBK, que es el análisis en trayectoria cerrada, déjenme nomás. Se trata de que el voltaje en todos los elementos es igual a cero. Si yo tomo de referencia una corriente como la que yo estoy tratando de calcular, sería entonces el voltaje de la fuente. Lo vamos a poner negativo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Porque entra por el negativo. Por el polo negativo. Si sigo el sentido de la corriente, entra por el polo negativo. Más, en este caso, el voltaje umbral entra por el polo positivo. Más el voltaje de umbral en la resistencia entra por el polo positivo. Más el voltaje en la resistencia, esto es igual a cero. ¿Ok? Entonces el voltaje en la resistencia que yo tengo aquí, si lo despejo, va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje de umbral. Es una ecuación muy sencilla. ¿Está bien? Y esa va a ser mi punto de partida para saber de qué manera se va a comportar la corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Me puedo pasar de aquel lado? Bueno, muy bien. Muy bien. Voy a borrar esta parte. Puedo borrarla, ¿eh? Porque como lo ponen apuntado. ¿Sí? Sí, dicen, bueno. Ok, vamos pues. Entonces, ya lo que sigue es mera matemática. Si yo necesito la corriente del diodo, o sea, el voltaje en la resistencia, solamente por estar en serie significa, por ley de Ohm, la misma resistencia multiplicada por la corriente de diodo. O sea, básicamente aquí yo puedo calcular la corriente del diodo. Si entonces le digo, a ver, voy a hacerlo despacito.
Parto de aquella ecuación. BR es igual a E menos BT. Pero BR es igual a la resistencia multiplicada por la corriente del diodo. Si despejo la corriente del diodo aquí, va a ser igual a la fuente de voltaje menos lo que es el voltaje de umbral del diodo dividido entre la resistencia, ¿ok? Que es básicamente el resultado de esto. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Es algo muy sencillito, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, si yo le pusiera números a estos, le dijera que la fuente de voltaje, vamos a suponer que vale 10 volts, y la resistencia sobre la que estoy trabajando, vamos a suponer que es de 330 ohms, ¿sí? Y me piden que calcule el voltaje en la resistencia y la corriente de diodo, que son los dos parámetros de cierta manera que yo puedo tener. Entonces, usando esta lógica, la corriente de diodo va a ser, acuérdate que el semiconductor es de silicio, ok, así lo planteamos al inicio. Va a ser entonces 10 volts menos el voltaje de umbral, que es 0.7, y lo dividimos entre 330 ohms. Entonces yo voy a obtener como resultado, voy a sacar mi calculadora, 10 menos 0.7 entre los 330 ohms me da una corriente, si están de acuerdo, de 28.18 miliamperes. Y esa es la resistencia que yo, la corriente de diodo que va a surgir a partir de este circuito, ¿ok? Es una corriente pues bastante considerable, pero es debido a la fuente de 10 volts. Y ya teniendo la corriente de diodo, entonces puedo calcular cuánto vale el voltaje en la resistencia, ¿ok? Entonces, básicamente, voy a borrar esta parte. Aplico la ecuación que tenemos acá y sería que el voltaje en la resistencia va a ser la misma R, que son 330 ohms, multiplicada por la corriente de diodo, que son 28.18 miliamperes. Y el voltaje en la resistencia, ¿dónde dejé mi calculadora? Por acá. Entonces esto lo multiplico por 330 ohms y me da 9.3 volts, o sea, es lógico, ¿no? O sea, lo que tenemos en el circuito, en el diodo voy a tener la caída de 0.7 y el resto va a ser en la resistencia, lo va a consumir la resistencia. Si yo sumo los 0.7 del diodo de silicio con estos 9.3, pues voy a obtener los 10 volts que me está dando lo que es la misma resistencia, perdón, la fuente de voltaje. Y se cumple con la ley de la conservación, pues o sea, dices, no te voy a dar más allá de la energía que me estás proporcionando, la voy a conservar, la voy a distribuir y entonces la vamos a procesar. Y es básicamente lo que tenemos 0.7 volts de umbral más los 9.3 de la resistencia me da los 10 volts de la fuente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda de este problema? Déjenme pongo los comentarios hasta el final. ¿Y luego me están diciendo o no? ¿Hay alguna duda? Cualquier dudita simple que tengan, díganmela.
Vamos a darles un tiempecito para que lo terminen de apuntar, si lo están apuntando. No sé qué estén haciendo, la verdad, si screenshot, apuntando, grabando, no sé. Pero bueno, vamos a darle un tiempecito. Bien, voy a borrar aquella parte para apuntar otro ejercicio, ¿eh? Bueno, si ustedes más o menos nos ubicamos con lo que es el... Permíteme. Nos ubicamos con lo que es el circuito, el segundo circuito que dejamos en la práctica. Entonces ahora a una fuente de voltaje, que esta es igual, es la misma que la otra. Esta es movible, la otra es empotrable, ¿ok? Déjenme nomás quitar esto, ok. Aquí está. Tenemos ahora el diodo polarizado, o más bien, volteamos el diodo y queremos ver entonces cuál sería el voltaje que le vamos a tener en la resistencia. Sé que les dijimos que ustedes midieran en la práctica que están subiendo el voltaje en el diodo, pero también el mismo comportamiento que va a tener en el diodo es aproximadamente el que va a tener en la resistencia. O sea, en este circuito, antes de pasar a hacer cálculos como los que tenemos allá, lo que tenemos que hacer es básicamente modelarlo en un modelo simplificado. ¿Ok? Previo, le tenemos que buscar qué sucede con la corriente que está mandando la fuente. Y es el mismo procedimiento. La fuente está mandando una corriente en este sentido, pero resulta que el diodo, acuérdense, tiene su propia polaridad. La polaridad del diodo es más y menos. El ánodo, que es el que está en el triangulito, representa el polo positivo del diodo y la rayita esta es el cátodo, que representa el polo negativo. Y luego está la resistencia a la medición de esta manera. Esto básicamente, acuérdate que no se puede, o más bien lo que provoca es una polarización inversa. Y entonces, modelado en el modelo simplificado, esto se convierte en un circuito abierto, donde básicamente, pues yo no voy a tener paso de la corriente que está mandando la fuente. Me paso para este punto. Vamos a borrar aquí. Entonces, inmediatamente lo que yo hago es decirle que la corriente del diodo o la corriente que va a haber en este circuito, pues básicamente va a ser igual a cero.
¿Por qué? Porque no va a haber paso de la corriente, no va a cerrar el circuito porque el diodo me está limitando a ser un aislante. Tenemos una resistencia infinita realmente ahí. Y entonces, si mi corriente del diodo, mi corriente del circuito es cero, el voltaje en la resistencia, que es ID por R, o sea, cero por R, el voltaje en la resistencia también va a ser cero. Más sin embargo, ustedes, lo que alcancé a ver, debieron haber obtenido valores muy cercanos a cero, ¿sí? En lo que es la corriente de diodo, 10 nanos, 10 micros, aunque iba variando la fuente de voltaje de manera negativa, más bien, volteaste el diodo y la fuente de voltaje la estabas aumentando, pues sí, iba en aumento, pero en el punto de micros, de nanos, o sea, es despreciable realmente, casi con tendencia a cero. Por eso el voltaje que tú tenías en el diodo también era muy pequeño o a lo mejor no lo podía medir el multímetro que estabas poniendo ahí. Entonces, para voltajes inversos a la polarización del diodo, no tenemos corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda con esto que tenemos aquí? ¿Preguntas? Ok. Entonces, ese es el punto de partida. Polarizado tenemos que analizar directamente. Inversamente polarizado, pues entonces tenemos que analizar también el circuito para ver cómo se comporta de esa manera. ¿Está bien? Perfecto. 10:50, vamos a dar 10 minutos de descanso. ¿Está bien? Para empezar entonces yo voy a dibujar aquí algunas configuraciones y empezamos a analizarlas. Solamente hoy vamos a ver CD, mañana empezamos a ver CA. ¿Estamos de acuerdo que 10 minutos? Ok, perfecto. Entonces, yo tengo aquí en mi celular las 10:51, 10:50, perdón. Lo vemos a las 11. Voy a cerrar el micrófono.
Muy bien, vamos a cumplir entonces con los tiempos establecidos para lo que es la clase. Entonces, ahora... Ok. Vamos ahora a ir haciendo ejercicios de polarización del diodo semiconductor y entender entonces cuál es su comportamiento, ¿ok? Antes de que empecemos a hacer ejercicios, necesito que se fijen en esta parte del pizarrón. Ahora, para ahorrarme un poquito de tinta, básicamente vamos a describir las fuentes de voltaje solamente con una línea. Cuando tengo una fuente de voltaje polarizada de esta manera, o sea, el positivo arriba y el negativo abajo, vamos a poner solamente un circulito y una línea que representa la fuente de voltaje E, ¿sí? Y cuando tenga, por ejemplo, el polo negativo arriba y el polo positivo abajo, entonces mi línea va a ser como menos E. A ver, vamos a entender este primer problema. Este problema es parecido al anterior. Tenemos entonces, si te fijas, un circulito con una línea de polarización de 12 volts a un diodo de germanio y a una resistencia en serie de 10 ohms. Me piden que calcule la corriente. Solamente esta vez o la que sigue también voy a dibujar el circuito completo interpretando lo que tenemos aquí. O sea, esto realmente consiste. La fuente de voltaje polarizada de esa manera. El diodo de germanio. Y la resistencia en serie. Es la misma si lo pongo así o lo pongo así. Es exactamente la misma. ¿Ok? Entonces, déjenme nomás. Veo qué está pasando aquí. Y entonces tenemos que resolver el circuito. ¿Ok? Muy feo, pero... ¿Mande? Tengo una duda, es que, bueno, yo no alcanzo a ver bien lo que explicó lo de las fuentes, porque casi no, o sea, está muy hasta la esquina de... Ok. Eso no pasa nada, lo vamos a mover un poquito. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahora sí ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces, voy a tratar de dibujar un poquito mejor este circuito. ¿Sí? Vamos a poner otra vez. Lo puse mal. Me faltó el diodo. Tenemos la fuente de 12. De una vez voy a poner aquí el modelo aproximado del diodo. En vez de poner un diodo de germanio, voy a poner una fuente de voltaje que representa el voltaje de umbral, o sea, 0.3 volts. ¿Ok? Y luego vamos a poner en serie la resistencia, que es de 10 ohms. Aquí tenemos 12 volts, aquí tenemos 0.3 ohms y aquí tenemos 10 ohms. ¿Ok? Es la misma, este circuito que tengo aquí es exactamente el mismo que tengo acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que resolver la corriente. Pues es muy sencillo. Aplicando un LVK, o sea, el voltaje aquí, más bien, menos el voltaje aquí, más el voltaje aquí, más el voltaje aquí, entonces yo tengo igual a la corriente, es igual a 0, perdón. O sea, va de vuelta despacito. Una corriente que manda la fuente de voltaje. Esto básicamente va a polarizar esta resistencia de esta manera. ¿Ok? Y entonces, igual, el mismo procedimiento lo estamos repitiendo.
menos los 12 volts más los 0.3 volts más el voltaje en la resistencia es igual a 0. ¿Sí se ve bien ahí, ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, aquí despejo la VR. Que serían 12 volts menos 0.3. La VR entonces es igual a 11.7 volts. Pero por ley de Ohm, VR, acuérdense que es la resistencia multiplicada por la corriente I, así le llamamos. Todo está en serie, la corriente es la misma para todos. Entonces, R por I es igual a 11.3 volts. Despejo la I que quiero calcular. Y son 11.3 entre 10 volts. Calculamos ese valor, 11.3 entre 10, y me da 1.13. Y listo. Esa es la corriente que fluye a través de este circuito con una fuente de voltaje de 10, un diodo de germanio, perdón, de 12 volts, una diodo de germanio y una resistencia de 10 ohms. Está fácil, ¿no? Lo primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? Ok. Vamos a hacer otro circuito. Déjenme desactivo la cámara para apuntarlo. Muy bien, a ver, entonces tenemos el problema número 2, donde evidentemente ya empezamos a manipular diversas configuraciones del diodo. ¿Ok? Y queremos entonces, fíjate bien, tenemos una fuente de 10 volts. Entra positivo a través de esta rama del circuito. Después en esa rama tengo dos posibles trayectorias. La primera que se vaya por el arreglo de diodos, la segunda que se vaya por la resistencia de 10 ohms. Y me piden que calcule cuál es la corriente que va a ser si yo tengo esta configuración a través de la resistencia, la corriente I, en este circuito. ¿Ok? Voy a borrar esta parte de aquí. Déjenme nomás, porque tengo muchos chats aquí. Ah, ok, estaba viendo lo que estaban comentando. Ok.
Bueno, entonces vamos a borrar esta parte. Y tratamos entonces de analizar este circuito. Lo vamos a poner de color rojo. Entonces, lo primero que tengo que analizar, o lo primero que tendría que convertir, es en su modelo simplificado. ¿Ok? O sea, este circuito también podemos describirlo y reescribirlo. Déjenme nomás. Tengo aquí algo. Espérenme un momentito. Ok. Entonces, describo su modelo, los diodos en su modelo simplificado. La fuente de 10 volts y luego llega un nodo en donde vamos a poner los diodos en su forma simplificada. Tenemos primero uno de silicio que tendría que ser una fuente de 0.7 volts, pero la corriente al ir en este sentido básicamente se topa con un diodo en polarización inversa de germanio. Este lo vamos a representar como un circuito abierto. Y luego representamos el resto del circuito. Algo así, ¿sí? Aquí hay 10 ohms. Aquí tenemos 10 volts. Mi circuito se convierte en esto que tenemos aquí. Y me piden que calcule la corriente que circula a través de la resistencia de 10 ohms. Para empezar, la corriente jamás en la vida se va a ir a través de esta rama porque tenemos un circuito abierto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la corriente totalmente se va a ir a través de lo que es la resistencia de 10 ohms. Y la corriente que yo quiero calcular entonces es igual a los 10 volts. Estoy usando la ley de Ohm dividido entre los 10 ohms y esto es igual a 1 ampere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió la lógica de análisis de este circuito? Bien. Vamos a hacer otros circuitos, ¿están de acuerdo? Déjenme nomás, váyanlo copiando. Cópienlo si quieren, rapidito. Para ir entonces acomodando el siguiente circuito. Entonces, si se fijan, pues estamos aumentando lo que es el número de diodos y básicamente la configuración probable en serie, en este caso, ahorita vamos a trabajar en paralelo, de los circuitos a analizar. ¿Ok? Y evidentemente esto empieza a tener más dificultad. Listo, ¿ya lo puedo borrar? ¿Sí? Bueno, voy a tomar su silencio como un sí. Déjenme agarrar el borrador. Y vamos a borrar este. Vamos a poner otro circuito. Entonces, tenemos ahora
un circuito como de este. Si se fijan ahora, tenemos una sola fuente de voltaje que le llamamos E1 con un valor de 10 volts. La vamos a ir poniendo aquí. Esta básicamente conecta en serie una resistencia R1 que tiene un valor de 4.7 kilo ohms. ¿Ok? Y luego este conecta hacia en serie un diodo de silicio que evidentemente su voltaje de umbral es de 0.7. Después básicamente conecta a una resistencia R2 de 2.2 kilo ohms. Y luego entonces cierra el circuito. Me piden que calcule la corriente I, el voltaje en R1 y el voltaje en R2. Me piden que haga el cálculo de esos tres parámetros. Me voy a pasar para este lado. ¿Ok? Entonces, ya aumentamos el número de elementos. Ahora ya son 3. Son 2 elementos pasivos y es el elemento activo de la fuente de voltaje. Entonces, mismo procedimiento, siempre regularmente, para que más o menos vayan en una misma secuencia, representamos en un modelo aproximado el diodo. De esta manera. Aquí tenemos 10 volts. Tenemos 2.2 kilo ohms. Y tenemos el diodo representado en una fuente de voltaje de 0.7 porque es de silicio. Primero, vamos a calcular la corriente que fluye a través de este circuito. ¿Ok? Y aquí voy a utilizar otra vez la ley de voltaje de Kirchhoff, donde le digo que menos 10 volts más el voltaje en R1 más 0.7 volts más el voltaje en R2 es igual a 0. O dicho de otra manera, los voltajes de los elementos pasivos debe de ser igual a los voltajes, a la suma de los voltajes de los elementos activos. BR1 y BR2 debe ser 10 volts menos 0.7, o sea, BR1 más BR2 es igual a 9.3 volts. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? ¿No? Ok, todo bien. Y básicamente lo que tenemos que hacer es representar BR1 en función de la ley de Ohm, o sea, como está en serie, es I por R1 y BR2 va a ser I por R2. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Bien. Voy a pasarme de aquel lado para no pasarme del cuadro, ¿ok? Pasarme del cuadro de enfoque. ¿Puedo borrar aquello de color negro? ¿Lo borro? ¿Sí? Ok.
Y continúo con la matemática de esto. O sea, sustituyo BR1 y BR2 en esta ecuación y despejo la corriente. O sea, me daría I por R1 más I por R2 es igual a 9.3 volts. Y despejo, o más bien factorizo la corriente I. Y voy a tener la corriente que multiplica la suma de R1 más R2 es igual a 9.3 volts. ¿Ok? Y despejo la corriente I. Va a ser igual a los 9.3 volts dividido entre R1 más R2. Le pongo números. La I es igual a 9.3 volts entre la suma de 4.7 más 2.2 kilo ohms. Entonces la corriente I va a ser igual a 9.3 volts entre 6.9 kilo ohms. ¿Y cuánto me da esa corriente? Calcúlenla. Dígame cuánto da. 1.34. 1.34. Tan poquito, tan mucho. ¿Qué ondas con los kilos? Ok, 1.34 miliamperes, te creo. Listo. Ya tenemos la corriente que circula en este circuito. 1.34 miliamperes. Al tener esa corriente, podemos calcular los voltajes con estas mismas ecuaciones que tenemos acá. Sustituimos la I y la R y tenemos entonces el voltaje. Déjenme paso para acá. Vamos a poner de otro color. Entonces el BR1, el verde, este no sirve. El BR1 entonces es igual a la I, que es 1.34 miliamperes, por la R1 que vale 4.7 kilo ohms. ¿Cuánto me da BR1? ¿Cuánto me da BR1? 6.33 volts. 6.33 volts. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok, sí están de acuerdo. Y BR2 son los 1.34 miliamperes por 2.2 kilo ohms. ¿Cuánto me da esto? $2.94, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Me doy 2.92. Ok. No nos vamos a pelear por .02. Ahí está. Corriente 1.34 milis, voltaje 6.33 en R1, voltaje en R2 2.94. Listo. Problema resuelto. ¿Ok? Más o menos así se va manejando en CD. Está fácil, ¿no? Vamos a poner entonces otros dos problemas. Este primero lo van a resolver totalmente ustedes y el segundo me van a ayudar a resolver ustedes a mí. ¿Ok? En el segundo le voy a ir preguntando así a compañeros de ustedes qué es lo que tenemos que hacer. Déjenme pongo, bueno, voy a dar un tiempecito para que lo apunten. Unos 2 minutitos, 3 minutitos y entonces seguimos con el otro.
Bien, vamos entonces a plantear el siguiente problema. Déjenme acomodo. Voy a desactivar la cámara, ¿eh? Bien. Ahí tenemos el problema pintado de negro. Vamos a poner casi todos los mismos elementos. Bueno, los elementos pasivos y un elemento activo es el mismo. O sea, tenemos una fuente de voltaje E1 de 10 volts conectado en serie con una... Se ve borroso, se ve borrosito. A ver, déjenme. Ahí se ve mejor. Ok. Tenemos entonces una fuente de voltaje E1 de 10 volts. ¿Ok? Y en serie está la misma resistencia de 4.7 kilo ohms. En serie está un diodo de arsenurio de galio. Y luego tenemos en serie una resistencia de 2.2 kilos. Y luego todavía para acabarla en serie una fuente de voltaje que está polarizada en menos 5 volts. ¿Cuál sería el voltaje? Perdón, la corriente Z. Como está en serie todo, pues es la misma corriente. Y la vamos a llamar IZ. ¿Cuál sería el valor de IZ calculado? Número 1. Número 2. Si yo midiera el voltaje en B1 en esa polaridad, polo positivo a la derecha, polo negativo polo positivo a la izquierda, polo negativo a la derecha, ¿cuál sería ese voltaje? Número 3, un voltaje B2. El polo positivo lo pongo abajo y el polo negativo lo pongo arriba. Calcúlenme esos tres parámetros con esas tres mediciones que tenemos ahí. Ejercicio para ahorita, ese lo hacen ustedes. ¿Ok? Vamos a irnos aquí para que se enfoque otra vez de vuelta. Ahí está. ¿Hay dudas con el problema, lo que hay que hacer? Sale pues, a trabajarle. Apúntalo para que no tengan problemas de que si se desconecta, lo demás, etcétera, etcétera. Chequen ahí qué es lo que está sucediendo. Yo tengo una duda. Mándeme. En el primer ejercicio, la segunda fuente en LBK se pondría positiva. ¿Cuál otra vez? ¿Cuál es el primer ejercicio? Porque me pusiste a pensar.
el que sale ahí a su derecha. Ok, aquí sí. A la izquierda, ese, ajá. Ajá. La fuente de menos 5 volts. En LDK se pondría positiva, ¿no? No, porque acuérdate que esto significa que el polo positivo para la de 10 volts, este estaría así. ¿Ok? Y en la para menos 5 volts, esta estaría así. ¿Estamos de Ok. acuerdo? Ajá, Entonces, ¿por dónde entra la corriente? por el negativo. Por eso se pone como menos 5. Ok, Sale. gracias. No tengo pilas. Sí, está bien. Apúntelo. ¿Ya lo apuntaron? Porque me voy a atravesar en la cámara. ¿Sí? Ok. Es que me voy a acercar para irles pasando lista. Aprovechar este momento para pasarles lista. Ok. Hoy es miércoles. Bien. Abran sus micrófonos, por favor. Les voy pasando lista. Cristel, Presente. Italia, Presente. Melissa Benítez. Ok. Carolina Félix, Presente. Melanie Cruz, Andrea Cuevas, Presente. Daniel Méndez, Presente. Enrique Corrales, Presente. Alondra, Alondra Favela, Presente. Presente. gracias. Irene Ceballos, Presente. Giovanna, Presente. Ramón Méndez, Presente, profe. Presente. ok, Cecilia López, Presente. Melissa Martínez, Presente. Mariana Rangel, Presente. Diego Castro, Presente. José Pablo Galindo, Presente. Pamela Robles, Presente. Paola Martínez Murillo, presente, muy bien. Mariana Paredes, Presente. Luis Roberto Quirós, Presente. Liliana Ruiz. Presente. Excelente. Guardo asistencia, ya les aparece en el Q8, en el Q8, en el portal académico. Muy bien, vamos a dar un momentito más entonces para que me ayuden, para que me digan ustedes los valores de solución. Cierro cámara.
Maestro, tengo una duda. Dime qué duda tienes. El voltaje, el 2, el E2, como está Ajá. en menos 5 volts, Ajá. ¿se queda así como menos 5 o cambia de signo? No, se queda como menos 5. Te explico por qué es lo mismo que le dijimos ahorita. Ujú. Esta fuente 10, haz de cuenta que la puedes sustituir por esta configuración. Ya esta es esta de aquí y esta de menos 5 es así. Entonces están interconectadas las dos de esta manera. ¿Ok? Y se queda como esta, si esta fuera 5, esta 10, pero la corriente entra por el negativo, por eso se pone como menos 5. ¿Ok? Ok, perfecto. Sale, no. Maestro, Mándeme. la polaridad de R2, Ajá. si es vacío sería al revés, ¿no? Otra vez, ¿qué, perdón? La polaridad de R2. Sí, ¿qué tiene? ¿Sería de esa manera o sería más arriba y menos abajo? No, lo que pasa es que una cosa es la polaridad que te da la fuente y otra cosa es la medición. Yo te estoy diciendo aquí la medición que se va a hacer. ¿Ok? Ah, La ok, ok. medición tú la puedes voltear los puntos en cualquier momento. Ah, ok. Sí, sí. ¿Sale? Ok. Sale, pues damos más tiempo. Ok, Daniel, no hay problema. Melanie dice que Melissa de Meet lo sacó. Pues que vuelva a reiniciar el Meets. Ok, la checo.
Bien, entonces vamos a resolver este circuito. Vamos a checar. Es un circuito realmente que no es tan complicado, pero intentamos entonces aplicar lo que hemos aprendido hasta ahorita. Dejo entonces la configuración original. Y trabajamos entonces el cálculo de los parámetros que me están pidiendo. Déjenme que se enfoque tantito. Ahí está. Bueno, entonces, entendemos que según el modelo aproximado vamos a tener una fuente de voltaje de 1.2 volts en este lugar en vez del diodo de arsenurio de galio. Y vamos a representarlo así, una fuente de 1.2 volts, ¿ok? Entonces hacemos el mismo procedimiento, aplicamos una LVK para tratar de resolver este circuito. Vamos a tomar como referencia la corriente que me está suponiendo el mismo circuito. Aquí tenemos dos fuentes de voltajes y ambas van a mandar una corriente, de hecho la van a mandar en sentido inverso. Yo voy a tomar la corriente 1 en este sentido y la corriente 2 de la fuente 2 debería de mandarse en el sentido inverso. Entonces, ¿cómo analizo el circuito si yo tengo dos circuitos y dos corrientes que se contraponen en dirección? Muy sencillo, toma una sola dirección, la que tú decidas si te debe dar el mismo resultado. Yo voy a considerar la corriente de IZ como una corriente de referencia. Entonces, esta corriente IZ me debe de polarizar a los elementos pasivos de color rojo, así, ¿ok? Positivo, negativo para R1, positivo, negativo para R2. Al fin de cuentas, al hacer la LVK serían el voltaje 1, vamos a ponerlo como E, el voltaje 1 positivo, más el voltaje en la resistencia número 1, perdón, sería negativo, porque entra por el polo negativo de la fuente, ¿ok? Más 1.2 volts, que es el voltaje de umbral del diodo de arsenurio de galio, más el voltaje en la resistencia número 2, ahora sí, más E2 es igual a 0. ¿Hay alguna duda con esta ecuación? ¿Se entendió? ¿O lo vuelvo a repetir? No dice nada. ¿Le entendieron entonces? Sí se entendió, dice Melanie, pero los demás. Bueno. Entonces, básicamente, tenemos que B1, que es el voltaje en la resistencia número 1, más el voltaje en la resistencia número 2, ahora entonces va a ser a corriente, voltaje número 1, menos el voltaje de la fuente número 2, menos los 1.2 volts, que es el voltaje de umbral. Esto es álgebra ya únicamente. Y resuelvo. O sea, le ponemos números. Sería 10 volts menos 5 volts menos 1.2 volts. El voltaje en B1 más el voltaje en B2 es igual a 5 menos 1.2, 3.8 volts. ¿Ok? Pero entonces B1, acuérdate que es la IZ por R1 y B2
es la IZ multiplicada por R2. ¿Por qué la IZ en las dos? Porque está en serie. Y el principio de circuitos eléctricos se me dice pues que en serie la corriente es la misma. Sustituyo en esta ecuación. Sería IZ por R1 más IZ por R2 es igual a 3.8. ¿Ok? Factorizo la IZ y la despejo. Y le vamos a dar números de una vez. Sería IZ igual a 3.8 volts. 4.7 más 2.2 entre 6.9 kilo ohms. ¿Ok? Y entonces realizo la operación. Y esto me daría, si están de acuerdo con lo que yo digo, 3.8 entre 6.900, me da entonces una corriente de 500.55 miliamperes. ¿Está bien? O pues a lo mejor ustedes dicen son 550.72 microamperes, más exacto. Es la misma. ¿Ok? Ya teniendo el cálculo de la corriente IZ, puedo calcular B1 y puedo calcular B2. Aquí mismo, mira. Le vamos a echar números. .55 miliamperes. Lo voy a multiplicar por R1, que es 4.7 kilo ohms. ¿Cuánto me da esto? 2.58. Correcto. Lo voy a apuntar acá. No sé si se alcanza a ver. 2.58. Y luego va a ser 0.55 miliamperes por 2200 o 2.2 kilo ohms. Y esto me da, ¿cuánto me da? Dígame. 1.21. Ahí está. Entonces tengo, voy a apuntarlo de color verde. ¿Cuáles serían los valores resultantes en el circuito? Entonces, la IZ es igual a 0.55 miliamperes. En este sentido, ¿ok? B1 coincide con la polaridad que le asignamos entonces a la corriente. Si me hubiera salido B1 negativo, entonces sería al revés. Y B1 entonces dijimos que es 2.58. ¿Ok? Pero B2, lo resultante es que me da, fíjate bien, en lo que es de color rojo, voy a quitar este de 2.2 kilos, me está dando a mí como 1.21. Pero la medición, aquí está, es de color negro, está al revés, ¿sí? Entonces, B1, B2, ya con la medición realizada va a ser menos 1.21 volts. Y ahí están entonces los resultados. ¿Se entendió lo de B2? Ay, maestra, a mí me dio diferente. A ver, vamos por partes. A ver, ¿cómo te dio? Es que cuando hice la LBK, sí lo puse igual que usted, Sí. pero ya cuando sustituí la E2, puse menos 5. No. Es incorrecto eso. Te explico. Es que precisamente estas bolitas generan mucha confusión, estamos de acuerdo, pero de eso se trata, de que vayamos agarrando la onda. Entonces, esta bolita
realmente es negativo, positivo, negativo, positivo. Ahí son 5 volts, pero el negativo está arriba. O sea, realmente serían menos 5 volts, ¿estamos de acuerdo? O sea, menos 5 volts es la fuente, pero volteada. A eso se refiere. ¿Estamos de acuerdo, Migdalia? Sí. Ok. La de 10 volts realmente es así. $10 volts, pero con el positivo hacia arriba, el negativo hacia abajo. Cuando tú haces la LVK basándote en la IZ, aquí entra por el negativo menos I1 y aquí entra... Ah, sí, cierto, tienes razón. O sea, es Tienes como razón. si las dos fuentes se juntaran y fueran 15 voltios, ¿que no? Tienes razón, sí. Fíjate, aquí confundido fui yo. Entonces aquí entra por el negativo más bien, sí, cierto. Tienes razón, Nítale. En la LVK, este sería menos E2. Y modificamos E1 más E2, 10 más 15, aquí me daría 13, ¿no? 13.8. Y entonces se cambia lo que es la corriente. 13.8 entre 6.9 kilos, ¿cuánto es? 2 miliamperes. 2 miliamperes. Ok, tiene más lógica. Si esos 2 miliamperes lo pongo aquí y ahí disculpen, el que me confundí fue yo, entonces, perdón. 2 miliamperes. Entonces, las corrientes aquí van a ser 4.7, 9.4. Y 4.4. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, pues entonces corregimos, por favor. Aquí serían una corriente de 2 miliamperes. ¿Sí? Aquí serían 9.4 volts. Y aquí serían menos 4.4 volts. Ese sí se queda negativo porque la medición es inversa. ¿Está bien? Ni modo, ahora se me fue a mí. Bueno, tiempo cumplido, las 12. Mañana vamos a iniciar con un ejercicio de esto para ya amarrar en serie y luego empezamos a meternos en paralelo. Circuitos, pues si se fijan, no hay mucha complejidad. Solamente hay que entender en qué se convierte esto y lo demás es circuitos eléctricos realmente. Es un análisis de circuitos eléctricos. ¿Estamos de acuerdo? Terminen lo que tenían pendiente de la actividad, súbanla porque me faltan todavía que suban como 6 de ustedes. Háganlo ahorita, por favor. Está bueno. Despedimos transmisión. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Cuídense. Bye bye.